Hola, en este video platicaremos sobre sólidos de revolución. Y para explicar este tema, vamos a utilizar esta applet en GeoGebra creada por la maestra Laura del Río. La idea de este tema es sencilla. Si nosotros tenemos una curva en dos dimensiones, por ejemplo, esto que está aquí, si te fijas, tenemos el eje X, el eje Y y tenemos esta recta. Entre el eje Y, el eje X y la recta, pues se hace un sólido, una figura, perdón, una región. En este caso, se hace este triángulo. Si nosotros pegáramos ese triángulo, ya sea al eje X, Y, y lo hiciéramos girar, imagínate que lo pongo aquí, como si fuese una banderilla, y lo empiezo a girar, como si con las manos le hiciera así. Y lo empiezo a girar con respecto al eje Y, haría esto y también estaría por acá. Y lo hago girar con respecto al eje X, entonces lo pondría aquí y lo haría girar de esta manera y estaría también por acá. En ambos casos te quedaría un cono, una como pirámide cónica. Y lo que nos va a interesar calcular es el volumen de esa figura. Este applet nos ayuda a visualizar esa figura. Vamos a poner este acá arriba y este acá abajo. Entonces, si borro los dibujos, veamos aquí en 3 dimensiones qué es lo que sucede. Aquí tenemos la función. La función que escogí dice y es igual a 2 menos x sobre 2. Me estoy basando en el ejercicio 15 de la página 322, el que tienes que hacer la tarea. Entonces, nosotros tenemos esa recta y lo que queremos es que se haga girar. Esa recta, ahí está en el plano XY, el eje X es el rojo y el eje verde es el eje Y. Z es el azul. Está dibujado ahorita sobre el plano. Vemos es que esa recta empieza a girar con respecto a Y, al eje X, perdón. Va a empezar a girar de esta manera. Por ejemplo, ya llegó al otro lado y luego empieza a bajar, girar de esta manera hasta regresar, darle toda la vuelta. Si yo voy coloreando lo que va dejando, pues nosotros vemos esto. Perdón. Nosotros vamos viendo esto. Eso es lo que lleva hasta ahorita de girado ese cono. Lo vamos a seguir girando. Y va casi a la mitad. Seguimos girando. Y aquí está el cono completo. Lo que queremos es el volumen de ese cono, o sea, cuánta agua puede ponerse adentro de ese cono, por ejemplo. ¿Cuál es el volumen? Ese cono se formó haciendo girar esta recta alrededor del eje X. Si lo hubiéramos hecho girar alrededor del eje Y, tendríamos un cono diferente. Si te fijas, este cono tiene un radio de 1, porque esto mide 1, él mide 1, y tiene una altura de 2, porque llegó hasta el 2.
El volumen de ese cono, usando la fórmula de geometría pi por radio al cuadrado por altura sobre 3, que por cierto, esta fórmula la vamos a demostrar nosotros, precisamente de esta misma manera. Si vemos que el radio mide 1 y que la altura mide 2, pues esto sería pi por 1 al cuadrado por 2 sobre 3 o 2 pi tercios, que es lo que ya viene aquí de respuesta. Fíjate que la respuesta no sería la misma si el cono lo hubiéramos, si la recta la hubiéramos hecho girar con respecto al eje Y. Si la hubiéramos hecho girar con respecto al eje Y, quedaría de esta manera, un cono más apachurrado, pero más abierto. Ahora su radio sería de 2 y su altura sería de 1. Fíjate que hasta aquí en la Y llegó hasta 1 y el radio llegó hasta 2. El volumen de este nuevo cono que está más apachurrado, pero más abierto, sería volumen igual a pi por radio al cuadrado por altura sobre 3 y nos quedaría 4 pi tercios, lo doble de este anterior. Entonces, no es lo mismo girarlo con respecto a X que girarlo con respecto a Y. Para este cono, lo que nosotros vamos a hacer para calcular su volumen o para encontrar el volumen de ese 2 pi tercios usando la fórmula, este, porque va a haber otras figuras que a la hora de girarse también nos den un sólido de revolución y no haya fórmulas de geometría conocidas que nos den la respuesta. Lo que nosotros vamos a hacer es rebanarlo aquí, hacer una rebanada. Imagínate que ese cono le hacemos una rebanada. Nosotros lo rebanamos de esa manera, nos va a quedar un disco. Voy a tratar de dibujarlo aquí. Cuando nosotros rebanemos esta figura a diferentes alturas, nos va a quedar un disco. Si lo veo por esta manera, y yo hago mis rebanadas así. Si te fijas, ahora no estoy haciendo rectángulos porque no quiero un área. Estoy haciendo rebanadas así, como si tuviera aquí un cuchillo y hago esta rebanada y saco esa rebanada. Me fijo que al sacar esa rebanada me va a quedar ese disco y que cuando yo hago esta rebanada me va a quedar un disco más pequeño y que cuando yo hago esta rebanada me va a quedar un disco más pequeño. Y entonces la idea es que el volumen va a ser la suma del volumen de todos esos discos. La suma del volumen de los discos. El volumen total va a ser la suma del volumen de cada disco. Para calcular el volumen de cada disco, pues necesito calcular el área de la base del disco por su grosor, por este grosor, que como vamos a hacer infinitos discos y queremos que no haya error, ese grosor es de X. Para el volumen de un disco, porque cada disco es como si fuese un cilindrito, un pequeño cilindro. El volumen del cilindro es el área de la base por la altura, donde la altura es este que está aquí, es este grosor. Así es que el volumen total va a ser la integral del área de la base por la altura del cilindro que es de X para que me dé el volumen del disco. Desde A hasta B, donde A y B es en X, donde inicia la X y la Y, de dónde a dónde puedo hacer esas rebanadas. Para calcular esta área, creo que en cada caso el área es diferente, pero yo sé que el área de ese círculo es pi por radio al cuadrado. Y para yo ver que el radio está cambiando, me doy cuenta que el radio es este que está aquí, es el que indica el radio de ese círculo medio.
y me doy cuenta que el radio está dada por la función, el radio está dado por la función, en este caso, el radio es la función. Entonces, en lugar de poner área de la base, voy a poner pi por radio al cuadrado, y después voy a sustituir esa R con la función. Y entonces nos queda esta fórmula. El volumen es igual a la integral desde A hasta B de pi por la función al cuadrado por dx. Así es que para ese ejercicio dijimos que es el número 15. Nosotros decimos para el ejercicio 15 que el volumen es igual a la integral desde x igual a 0 hasta x es igual a 2, porque de 0 a 2 va eso, de pi por la función al cuadrado por dx, donde la función hay que despejar para y nos queda 2 menos x sobre 2. Entonces tendrás que terminar esta integral. Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, el 19. El 19 dice, obtén el volumen de los sólidos generados al hacer girar las regiones alrededor del eje X. Y igual a X al cuadrado. Vamos a graficarla. Vamos a poner a X al cuadrado. Entonces, la función es X al cuadrado. También y igual a 0. Y también X es igual a 2. Listo. Entonces, el ejercicio 19 dice, entre y igual a x cuadrada, y igual a 0 y x es igual a 2, se hace esta región. Ahora no es un triángulo, se hace esta región, y esta región se hace girar con respecto al eje X, o sea que va a estar también acá. Nos va a quedar como un cono, pero un cono de esta manera. Así es que no podemos usar la misma fórmula del volumen del cono porque no es exactamente un cono. Esa figura está aquí. ¿Cuáles son sus intersecciones? El 0, 0, el 2, 0 y el 2, 4. Y la vamos a empezar a hacer girar. De nuevo voy a comenzar solamente girando la figura, y después vamos a ver la estela que deja, o sea, todo el sólido. Esa curva se empieza a girar con respecto al eje X. Ya llegó al otro lado del eje X, mira, hasta allá va a llegar el cono. Continúa hasta dar toda la vuelta. Si lo vemos completo, esta es la figura que llevamos ahorita, que se ha girado casi una cuarta parte. Si yo continúo girando y rellenando eso, va a quedar esta figura como una carpa. Tal vez como un disco de antena de las que antes había. Esa figura se hizo girar y ahora tenemos todo esto relleno, todo relleno de amarillo. Lo que queremos saber es cuál es su volumen.
Entonces, lo que dijimos que vamos a hacer para resolverlo va a ser rebanarlo de esta manera y calcular el volumen de cada disco. Ya nos dio la respuesta el applet. Vamos a ver cómo se encuentra la respuesta con la ecuación. Entonces ahora, para el ejercicio 19, tenemos que y vale x cuadrada, y vale 0, x es igual a 2, y por lo tanto entendemos que tenemos esta figura. Se hace girar. Y entonces, para nosotros calcular el volumen, pues decimos, es la integral desde x igual a 0 hasta x es igual a 2, porque desde el 0 hasta el 2, podemos hacer las rebanadas de esos discos. Aquí en el 3, perdón, ahí no hay rebanada. 0 a 2 de pi por la función al cuadrado de x, donde esta función se llama y igual a x al cuadrado, entonces aquí va x cuadrada. Para terminar el ejercicio, pues simplemente decimos pi por la integral de 0 a 2 de x a la cuarta de x. Esto es igual a pi por x a la quinta sobre 5, evaluado desde 0 hasta 2. Evaluado arriba, 2, 4, 8, 16, 32. Pi sobre 5, menos evaluado abajo, 0. Y le ponemos unidades cúbicas porque es un volumen lo que estamos calculando. 32 pi quintos. 32 pi quintos es la respuesta. Estamos en concordancia. Ahora vamos a escoger uno. Este, o bueno, vamos a hacer un último. Sí, vamos a inventar uno aquí mismo. Vamos ahora a suponer que también tenemos la función y igual a x. Ahí está la función y igual a x abajo. Y ahorita la tengo desde 0 hasta 2. La voy a cambiar desde 1 hasta 2. Es que tenemos aquí está la recta y igual a x. Aquí está la parábola y igual a x cuadrada. Y aquí está la recta x es igual a 2. Y me queda esta figura que la quiero hacer girar con respecto al eje x. ¿Qué crees que va a pasar? Si quieres, pausa el video para que pienses, intuyas. ¿Qué figura crees que va a pasar si hacemos esa girar con respecto al eje x? ¿Qué va a quedar? Como no está pegado al eje x, va a quedar hueco adentro. Va a ser como un pedazo de un bol, pero va a estar hueco adentro. Si yo lo empiezo a girar, mira que esa figura, ese casi triángulo está girando y está dejando esa figura como una arandela. Si lo seguimos girando, me va a quedar esa. Para nosotros calcular ahora ese volumen que está en amarillo, pues nosotros tendríamos que calcular como si el verde no existiera. Si le quito este verde, sería toda esta figura que tiene ese orificio porque no fue del 0 al 2, fue del 1 al 2. Y luego hacer lo mismo con la de y igual a x, y restarlas.
La idea es sencilla. De nuevo, para calcular ese volumen, yo voy a hacer muchas rebanadas aquí a lo largo del eje X. Excepto que a la hora de yo sacar esa rebanada, en lugar de tener un disco, relleno, voy a tener vacío una parte del centro. Solamente ese es el que está relleno, ¿cierto? Para nosotros calcular el volumen total de esa figura, pues voy a sumar el volumen de todos los discos que están vacíos en el centro, que se llaman arandelas. Esta es una arandela, una rondana. Entonces, pues el razonamiento es el mismo. Vamos a sacar el volumen total sumando desde A hasta B, donde A es donde inicia y B donde terminan los posibles cortes de esas arandelas, y va a ser el área de la cara por el grosor, que es de X. Para yo calcular este volumen, pues tengo que calcular esta área y multiplicarlo por este grosor, que es de X. Yo solo tengo que calcular el área de la cara. Para calcular el área de la cara, pues va a ser pi por radio al cuadrado, que sería todo lo de adentro, perdón, todo el círculo grandote, y le tengo que restar pi por radio al cuadrado de este chiquito. Vamos a poner con verde, este de aquí adentro. El de adentro tiene un radio chiquito, este es un radio chiquito, y el otro tiene un radio grande. Por lo tanto, no podemos usar la misma R. Al radio grande le vamos a poner una R mayúscula, y al radio de la figura de adentro una R minúscula. Y nos va a quedar esto. Por último, ambos tienen un pi. Vamos a sacar ese pi y nos va a quedar que si usamos arandelas o rondanas, si está vacío por dentro, el volumen es igual a la integral desde A hasta B de pi por el radio de afuera al cuadrado menos el radio de adentro al cuadrado. Estas dos fórmulas las encuentras en la página, esta segunda en la página 319 y la anterior en la página 316. Y también vienen las mismas fórmulas para con respecto a y, que sería exactamente lo mismo, pero en lugar de funciones con x, funciones con y. Entonces, si nosotros terminamos el ejercicio que ahorita planteé, dijimos que en el plano cartesiano dibujamos y igual a x al cuadrado, pero solamente me interesa desde 1 hasta 2, y también y igual a x, y también x es igual a 2, y pues obviamente al área que nos referimos es esta de aquí. Después de hacerla girar, vemos que nos quedó
reflejándolo en el eje X, aquí, uno para acá y uno para arriba, y uno para acá, y uno, dos, tres para arriba curveado. Ok, entonces dijimos que si yo hago un recorte aquí, necesito saber quién es el R mayor y el R menor. Me doy cuenta que el que está más lejos, el R grande, es la azul y el de adentro, el R chico, es la X. Lo único que hay que hacer es sustituir en la fórmula y decimos que el volumen es igual a la integral desde X es igual a 1 hasta X igual a 2, porque de 1 a 2 existe esta figura en X, de pi por R mayúscula al cuadrado menos R minúscula al cuadrado, todo con respecto a X. Vemos que la R mayúscula en este caso es X cuadrada y la R minúscula en este caso es X. Por lo tanto, nos queda pi integral de 1 hasta 2 de X a la cuarta menos X cuadrada. Esto es igual a pi que multiplica a la quinta sobre 5 menos X a la 3 sobre 3 evaluado desde 1 hasta 2. Es igual a pi que multiplica evaluado arriba con un 2 tenemos 32 quintos menos 8 tercios y con un 1 tenemos un quinto menos un tercio. Así es que esto es pi que multiplica a 31 quintos menos 7 tercios. Esto en quinceavos, pues es 93 menos 35, 58 quinceavos de pi. Listo. Si nos regresamos acá a la función, vemos que estamos de acuerdo con este volumen, 58 quinceavos de pi. Para resolver uno con respecto a y, el razonamiento es exactamente el mismo. Por ejemplo, hagamos el ejercicio 34. El 34 no lo podemos poner aquí en el applet porque solamente gira con respecto al eje X. Según yo, tal vez sea posible que si lo hagamos, lo podamos cambiar, pero lo vamos a resolver nosotros acá en el pizarrón. El 34 dice, es simplemente una figura. Tenemos en el plano XY, la figura X es igual a tangente de Y, que aquí en el 1 llega hasta pi cuartos, que tiene que ser menos de 1.
Tenemos entonces esta figura. Dice que ella se llama x es igual a tangente de y, o y igual a tangente inversa de x. Entonces, nos pide con respecto a y, ¿cierto? Así es. Nos pide sobre el eje y. Si nos hubieran pedido que se girara con respecto al eje x, nos quedaría así la figura. Si te fijas, sería como un bowl que está completamente lleno, está sólido. Entonces esto lo haríamos con discos, no con arandelas. Sin embargo, nos están pidiendo con respecto a y. Y si lo hacemos con respecto a y lo hacemos girar, vamos a ver que nos va a quedar como un sólido completo. Y como si hubiéramos encajado aquí un cono y le hubiéramos dejado ese espacio, o sea, está vacío por dentro. Hago un recorte de esta manera. Ay, muchos recortes de esa manera en DY. Veo que me va a quedar un disco y que va a estar aquí vacío por dentro, ahí no hay nada. Este va a estar relleno, este va a estar relleno, pero él va a estar vacío. Entonces entendemos que si lo hacemos girar con respecto a Y, vamos a usar arandelas. Decimos entonces que el volumen va a ser la suma, como ahora estamos con Y, de Y igual a algo, a Y igual a algo, de I por el R mayor menos el R menor con respecto a Y. Desde A hasta B, donde hay B son estos límites, donde podemos hacer este tipo de recortes. Sustituyendo, nos queda que podamos hacer los recortes desde 0 hasta pi cuartos. Aquí va a ir pi que multiplica a la función de arriba menos la función de abajo, ambas al cuadrado, con respecto a y. Si te fijas, para este, el lado más alto es este de aquí, es un 1, x es igual a 1, es el radio mayor para este disco en particular que sacamos. El radio mayor es 1 y el radio menor está dada por esta función. Tangente de y. Así es que si nosotros ponemos que esto es igual a pi por la integral de 0 a pi cuartos, me va a quedar 1 al cuadrado menos tangente cuadrada de y. Eso es igual a pi por la integral de 0 a pi cuartos de 1 menos tangente cuadrada. Sí, pensé que iba a ser 1 más tangente cuadrada. 1 menos tangente cuadrada lo podemos reescribir como, vamos a ponerlo acá en chiquito. 1 menos tangente cuadrada es 1 menos, porque nosotros tenemos la identidad que
1 más tangente cuadrada es igual a secante cuadrada. Dividiendo seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1 entre coseno cuadrado. Entonces, en lugar de decir tangente cuadrada, podemos decir secante cuadrada menos 1. Entonces me queda 1 menos secante cuadrada de x más 1. Por lo tanto, nos queda 2 menos secante cuadrada de y. Esto es igual a pi que multiplica a 2y menos tangente de y, porque la derivada de menos tangente de y es menos secante cuadrada de y, evaluado desde 0 hasta pi cuartos. Esto es igual a pi que multiplica a 2 pi cuartos menos tangente de pi cuartos, que es un 1, menos evaluado abajo 2y y tangente de y cuando y vale en 0 es un 0. Entonces nuestra respuesta final es pi cuadrada sobre 2 menos pi unidades cúbicas, porque estamos hablando de un volumen. Ahora, y con esto entonces terminamos todas las variantes. Vimos qué pasa si el sólido se gira con respecto a X y está relleno y se hace un disco. Y se gira con respecto a X, pero está con un hueco y usamos arandelas. Y lo mismo con respecto a Y. Muchas gracias.